Aquí yacen los huesos de cientos de animales masacrados por un asesino desconocido. Pero de este desastre surgen extraordinarios detalles de la vida de uno de los dinosaurios más conocidos de la Tierra. Paleolítico. Cuernos y manadas. Hace 75 millones de años, un sonido aterrador rompió la tranquilidad de las planicies norteamericanas. Miles de dinosaurios con cuernos corrían a través de la Tierra hasta donde los ojos podían ver. Se les llama ceraptosianos. Eran criaturas de aspecto extraño. Su cuerpo era como el de un rinoceronte y su tamaño como el de un elefante. Pero son más conocidos por su piel como armadura, con cuernos que salían de sus ceños y púas que levantaban encima de sus cuellos de elaborados abanicos llamados fríos. De las 30 especies identificadas hasta ahora, Triceratopo es la más famosa. Uno de los primeros ceratopsianos descubiertos cautivó la imaginación de Hollywood. En El Mundo Perdido, una película de 1924, un triceratopo solitario utiliza sus cuernos para derrotar a un tiranosaurio rex subestimado. Pero hay fascinantes descubrimientos que cuestionan nuestras ideas anteriores acerca de estas intrigantes bestias. Durante la era de los ceratopsianos, hace entre 65 y 95 millones de años, un gran continente llamado la Eurasia unía a América del Norte con Groenlandia, Europa y Asia. Un inmenso mar interno se extendía desde la costa del Golfo hasta Canadá, inundando las grandes planicies. En las costas de este mar se han hallado algunos de los restos de los ceratopsianos más importantes, en lo que es ahora el Parque Provinciano de Dinosaurios de Alberta, Canadá. Durante el siglo pasado, estas agrestes tierras mostraron algunos de los más completos esqueletos de dinosaurios. Pero hoy, las capas densas de fósiles rotos y en desorden, llamados lechos de huesos, atraen a los paleontólogos. Desde 1978 se han encontrado 12 lechos de huesos diseminados por todo el parque. Pero no siempre se encuentran en los lugares más convenientes. Para Phil Curry, cazador de dinosaurios, el risco presenta pros y contras. La roca se desmorona y facilita la excavación, pero también da a la cuesta una peligrosa inestabilidad. En cualquier momento, podría caer. Para Curry, el riesgo vale la pena. En el pasado se ignoraron huesos rotos por estudiar esqueletos más completos. Él hizo un descubrimiento importante cuando comenzó a excavar el lecho de huesos. Curry esperaba encontrar restos de muchas clases de dinosaurios, pero los fósiles pertenecían a un solo tipo de ceratopsiano y estaban esparcidos por todas partes. Parecía un cementerio de elefantes. El tamaño del lecho de huesos es aproximadamente la mitad de un campo de fútbol y se extiende desde esta colina a través de esta región hasta otra colina. Hay miles o hasta millones de huesos en este lecho de huesos.
El descubrimiento podía significar tan solo una cosa. Al igual que el búfalo en el siglo pasado, los ceratopsianos no eran solitarios. Se movían en vastas manadas. Al principio, Phil no podía explicar cómo tantos animales habían acabado en una sola tumba. ¿Fue un volcán? ¿Una inundación? ¿Una sequía o alguna especie de virus? Mientras la causa es todavía objeto de especulación, esta masa tortuosa de huesos rotos prueba después de un siglo de ciencia ficción que Hollywood se había equivocado. El hallazgo increíble de los lechos de huesos de Alberta despierta la curiosidad de una nueva generación de paleontólogos como Scott Sampson del Instituto de Medicina Osteopática de Nueva York, un fanático de los cráneos. Algo que hace tan maravilloso el estudio de los ceratopsianos es que tienen todos estos procesos que emanan de sus cabezas, sobre la nariz, sobre los ojos o sobre la parte posterior del abanico. Difieren según la especie. Podemos ver a cada especie, examinar esos procesos y responder algunas preguntas sobre su biología y evolución, algo que no podemos conocer en otras especies. A medida que Scott examinaba los cuernos y abanicos, cuestionaba las teorías tradicionales acerca de su uso. Los dinosaurios con cuernos compartieron su mundo con carnívoros titánicos tales como el T-Rex. Así que el propósito de esa impresionante cornamenta puede parecer obvio al principio. La idea acerca de los cuernos y abanicos en los dinosaurios es que se utilizaban principalmente para defenderse contra los predadores, y en un animal como el tricerátopo esto tiene sentido. Este abanico es bastante grueso, tiene fuertes cuernos que salen por encima de los ojos y un cuerno sobre la nariz. Otros tipos de dinosaurios con cuernos tienen con frecuencia grandes huecos en el abanico. El abanico es muy delgado y alto, se le llama vascularizado. Hay muchos vasos sanguíneos que lo atraviesan. Si este animal fuese mordido en esta zona, podría desangrarse hasta morir. Si los ornamentos de su cabeza eran su característica más débil, es extraño que aparecieran en una sorprendente variedad de formas y tamaños. Mientras que el diseño del cuerpo de los ceratopsianos cambió un poco con el tiempo, en unos cuantos millones de años, sus cráneos presentaron una impresionante exhibición de imaginación. Si los cuernos eran solo para defenderse de los predadores, ¿por qué no desarrollaron los ceratopsianos un arma óptima? Para descubrirlo, los científicos se volvieron hacia la naturaleza. Los cuernos de un venado rojo que se lanza a la batalla son una visión abrumadora. Durante la temporada de apareamiento, los machos adultos se confrontan en una exhibición de fuerza y virilidad. Pero los cuernos son más adecuados para la lucha cabeza contra cabeza que para otro tipo de combate. La lucha puede parecer mortal, pero todo es un espectáculo. Los cuernos grandes son el atractivo. Estas estructuras se utilizan para competir por compañera, desde los escarabajos hasta los camaleones y antílopes. Esto nos hace pensar que los dinosaurios las utilizaban para lo mismo. Si los dinosaurios machos competían por una compañera, al igual que lo hacen los venados, sus cuernos serían diferentes a los de las hembras, según Peter Dodson de la Universidad de Pensilvania. Peter tomó medidas precisas de los cráneos de 24 ceratopsianos de ambos sexos para comparar las características y ver si sus cuernos eran diferentes. Los machos resultaron mejores competidores. En el modelo de un tricerátopo macho, los cuernos sobre los ojos están erectos. Emergen altos y sus puntas se abren para poder unir los cuernos en señal de lucha. En la hembra, las puntas de los cuernos estarían más cerca, más paralelas. Los cuernos de la hembra se inclinan hacia adelante. Los ceratopsianos machos fueron hechos para la lucha cabeza contra cabeza. Sus cuernos se entrelazaban para minimizar el riesgo de lesión grave o de muerte.
Cuando los boxeadores practican, su intención no es matar, tan solo superar a sus oponentes. Inspirándose en esos rivales contemporáneos, Peter Dobson puede imaginar lo que un enfrentamiento entre dos ceratopsianos podría ser. Un tricerátopo macho sale del bosque a un claro y mira al otro lado del claro donde ve otro macho en el extremo opuesto. No se siente contento con lo que ve. Baja su cabeza, la mece de adelante a atrás, después la mueve de un lado a otro y observa con un ojo. El macho intruso hace lo mismo y este se enfada por ello. Está furioso. Echa su cabeza atrás, la baja, la mueve de lado a lado. Golpea el suelo con su pata, la eleva, orina, deja su olor en el suelo, mueve su cabeza y descubre que el claro se llena de hembras que vienen a ver el combate, a escuchar los sonidos. Baja su cabeza una vez más, la gira de un lado a otro. Está realmente furioso. Como un boxeador combatiendo por un título, el ceratopsiano campeón ganará su premio, el escoger las hembras. El impulso por ser el ganador podría confrontar a pesos pesados equilibrados, estrellándose con la fuerza de 2 remolques de 7 toneladas. Finalmente, sin aliento, nuestro animal fracasa. Baja su cabeza liberándose. Está derrotado. Retrocede, retrocede y finalmente se vuelve y se pierde en el sombrío bosque. Si los cuernos y abanicos de los ceratopsianos eran atrayentes, también eran simbólicos. Es probable que estas estructuras de cuernos se utilizaran para conseguir pareja, o como indicadores de rango, como escala de autoridad sobre los jóvenes y demás, para determinar quién era el macho alfa y los diferentes rangos. Scott Sansom encontró que a más maduro el macho, más desarrollados eran sus abanicos y sus cuernos. Así que un animal más joven e inmaduro podría ver estas estructuras y decir, no me meteré con ese animal porque es más desarrollado y sería una batalla perdida. Y sin tener que comprometerse en una confrontación física, ya se ha establecido el tipo de rango, creando una forma de mantener la paz dentro de la manada, evitando que estas amenazadoras batallas se realicen con regularidad. Si los cuernos y abanicos eran utilizados en principio para establecer jerarquías dentro de la manada, Scott se pregunta por qué tantas especies diferentes evolucionaron durante un periodo de tiempo tan corto. Algunas de estas estructuras pudieron evolucionar para darles ventajas en estas competencias. Pero si la población se aísla, estas podrían evolucionar en diferentes direcciones hasta tal punto que no se reconocerían más como miembros de la misma especie. Es en este aislamiento y evolución lo que los conduce en diferentes direcciones hasta tal punto en que surge una nueva especie. Junto a la evolución de nuevos diseños, otra característica sorprendente apareció, pero pasó desapercibida ante científicos que solo tenían fósiles inertes con qué trabajar. Desde 1900, el Cañón del Diablo en Colorado ha sido famoso por sus fósiles de dinosaurios. El paleontólogo Jim Kirkland ha ayudado a supervisar una extraordinaria exhibición de la Sociedad Internacional Dynamation en un museo cercano en la ciudad de Fruta. Aquí, los dinosaurios han vuelto a la vida en un arco iris de colores. Recientemente, los dinosaurios con cuernos fueron retratados como de colores grises opacos, verdes o pardos. Pero el color pudo haber jugado un papel vital en la vida de los ceratopsianos. Sus parientes más cercanos, aves y reptiles, dependieron del color para atraer la atención y alejar el peligro. Si los dinosaurios podían ver colores, su mundo pudo haber sido mucho más vívido de lo que imaginamos.
Jim está convencido de que un patrón de brillantes colores en el abanico de un ceratopsiano pudo hacer que aún el predador más cruel como un T-Rex dudara antes de atacar. Creo que la razón para tener esos colores sería para levantar el abanico y enviar al tiranosaurio un mensaje. No te metas conmigo, o tal vez advertir peligro cuando de repente todos los abanicos se levantan para señalar al resto de la manada que un peligro se acerca. Y es probable que fueran buenas señales visuales, así que eran animales muy visuales. Un pavo real en completa exhibición podría estar señalando peligro o postulándose para una compañera. La estructura muscular del cuello de un ceratopsiano revela que podía menear y bajar el abanico como cuando una ave sacude las plumas de la cola. Si estuviera tratando de atraer a una compañera, lo mejor no es intentar amenazarla mostrando el lado malo de su naturaleza. Tal vez en cambio se mueva de lado para mostrar otro perfil, alardeando a su alrededor, haciendo ruidos suaves para crear la atmósfera adecuada. Sería muy excitante para cualquier hembra ceratopsiana. Tener abanicos de color era una manera sagaz de asegurar su supervivencia. Pero otra pieza original de ingeniería hizo de los ceratopsianos uno de los dinosaurios más exitosos que existieron. Para Jim Kirkland, el cráneo de tamaño completo de un ceratopsiano es una obra de arte. Diseñado a la perfección, el abanico actuaba como ancla para apoyar el grupo de músculos de mandíbula más poderoso de cualquier criatura terrestre en la historia. Están fijos a la parte posterior de la mandíbula, justo aquí. Se extienden a través del cráneo. Salen por aquí y se ajustan alrededor de esta abertura en la cara del abanico. Esta gran masa de músculos creaba un poderoso par de cortadores similares a una herramienta. Utilizar su pico cubierto y su batería dental, que como vemos aquí tenía una línea vertical muy aguda, le permitía a este animal cortar vegetación muy grande, ramas grandes y hasta árboles pequeños. Efectivamente, este animal podría comer cualquier clase de planta que quisiera. La habilidad para alimentarse de cualquier cosa era el secreto de su éxito. Un tricerátopo adulto consumía 2 toneladas de follaje a la semana. Multiplicado por decenas de miles, una zona del tamaño del Parque Provincial Dinosaurio habría quedado sin vegetación en pocos días. Phil Curry se ha estado preguntando cómo estas grandes manadas evitaban acabar con todo. Cuando cientos o hasta miles de animales de 4 toneladas se mueven juntos, no pueden permanecer como unidad durante mucho tiempo en la misma región. Tal vez estas manadas migraban de una región a otra. En África, manadas de ñus viajan a miles de kilómetros en busca de alimento. Los ceratopsianos han sido hallados en Montana y tan lejos al norte como en Alaska. Hace 75 millones de años, el verano ártico era mucho más cálido que hoy y la vegetación era exuberante. Una manada hambrienta de ceratopsianos podría migrar 3.000 kilómetros a Alaska y regresar. Como el ñu, grandes manadas de dinosaurios parecerían invencibles, y sin embargo una calamidad acabó con miles de ellos de un solo golpe. Para averiguar lo que sucedió, el zoólogo Dave Ebert ha venido al Parque Provincial Dinosaurio para romper el misterio con su propia experiencia. Como geólogo, lo que yo puedo aportar a este estudio es el sentido de tiempo y de lugar. Tiempo, en el sentido de que los datos en las rocas que tenemos en el Parque Dinosaurio acumulan más de 2 millones de años. Y lugar, en el sentido de que puedo decirle al paleontólogo cómo era el medio ambiente y los procesos de vida y muerte de estos animales. Para llegar abajo, a los sedimentos, se requiere romper la roca.
Al estudiar la manera en que las rocas se formaron, David puede determinar cómo era el entorno cuando los ceratopsianos murieron. El parque de los dinosaurios durante el Cretáceo, hace unos 76 o 77 millones de años, era una llanura baja y costera. Si piensan en los extremos norte de Florida, el sur de Georgia o aún en Luisiana, tienen el modelo visual correcto. Tierras bajas muy pantanosas, gruesas, verdes, exuberantes, sujetas a pequeños cambios en los niveles del mar y muy sensibles a eventos de tempestad. Small changes in sea level and very sensitive to storm events. Los ceratopsianos migrantes solo estarían pasando, pero cuando lo hacían, su manada era peligrosamente vulnerable. Con la tempestad y las crecidas, los ríos inundaban sus riberas y toda la planicie costera. Una vez que eso comenzara a suceder, era tan solo una cuestión de tiempo antes que los grandes animales comenzaran a sentirla. Desastres como estos están entre los eventos más trágicos de la naturaleza. Atrapada mientras cruza un río tempestuoso, una manada de ñus se asusta, y en su frenesí por escapar de las tormentosas aguas, ellos se aplastan entre sí. Atraídos por el olor de la muerte, los predadores hacen un festín con los condenados. Los cuerpos desgarrados se hunden para ser sepultados por el sedimento. Hace 70 millones de años, los ceratopsianos tuvieron el mismo destino. Hoy sus huesos respiran una nueva vida en el reino sombreado de los dinosaurios y dan resurrección a una de las criaturas menos comprendidas que haya vivido.